tengo el placer de estar con Martín Romero Pacheco. Estoy fastidiado, Martín. Yo no sé si tú estás fastidiado. Pero bienvenido a Prisma Político. ¿Cómo te va? Bueno, también como tú, fastidiado, porque el nuevo presidente es otro prontuariado, es casi fronterizo mental como Castillo. Y cuidado, este es peor que Castillo. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y creo que hay personas que envejecen con mucha dignidad intelectual, Luis Alberto Sánchez, el mismo Oya de la Torre, pero creo que esta persona ya es absolutamente senil, porque es distinto ser viejo, mayor de edad, octogenario, porque hay octogenarios bien lúcidos, hay gente que muere. Sí, varones, bien parados. Sí, pero creo que hay otros que envejecen mentalmente muy antes, ¿no? Y esta persona me parece que sí. Tanto así que cuando estaba ahí, en esta mañana en Encerrona, no sé si escuchó usted, una periodista de Latina, dice, está hablando cojudezas, disculpa. Sí, claro, sí, claro que sí. Está hablando cojudezas, ¿no? Entonces, y un hombre que ha sido expulsado del Poder Judicial. Expulsado de su colegio de periodistas, sí, ladrón, o sea, tiró el colegio del dinero de su colegio. Y fíjate cómo es que se han dado los enjuagues para que justamente, ¿no? Alguien así esté ahí, ¿no? Porque bueno, Mari Carmen Alba todavía tiene personalidad odiosa, derecha, pero bien difícil pues que haga un escándalo como el de Yerí o de Dina, ¿no? Entonces, sí, da pena el Perú. Y tú decías que era un burdel, pero el burdel tiene organización, tiene una mami, tiene una mami, tiene servicios de salubridad, hay alguien que cobra, hay un orden por donde ir. Ese es el Congreso actual, pues. Un burdel es más organizado, ¿no? Estamos insultando a los burdeles. No. Pero en aquel entonces, Marcela tenía mucha razón. Mira el caos en el que vivimos, y no es de ahora. Este es un tema de hace 30 años atrás, y quizás un poco más antes. Macera dijo eso porque fue traicionado por la misma izquierda. Yo me acuerdo que en el Instituto de Estudio Rural Andino, que está justo detrás del Congreso, la Universidad San Marcos tiene un lugar donde imprimía con mimeógrafo y ahora con offset libros que no se adquieren así. Y él regalaba cajas de libros a las personas. Y de hecho que lo mínimo pues que una persona aspira es de que por el tiempo que tú trabajas te den una remuneración un poco más alta o te ayuden, ¿no? Claro. La misma izquierda lo hundió y tal vez así que tuvo que aceptar una invitación del fujimorismo porque no tenía dinero, porque su sueldo era muy bajo, el presupuesto que había gastado en dar libros era muy alto. Claro, que terminó siendo congresista del fujimorismo. Sí, pues, pero había que entender a las personas, ¿no? O sea, cómo es que tu mismo partido te aísla, no hay lealtad, no hay un principio de doctrina, ideología, lealtad, ¿no? Entonces, yo creo que eso es el Perú, ¿no? Pero veamos hoy día el Congreso, que está dirigido por este gusano de la política, Fernando Rospigliosi, antes ultraizquierdista, antes antifujimorista, y un chupamedias de Keiko Fujimori. ¿Cómo puede ser eso, no? Porque... ¿Cómo puede ver? Eso es una evolución de la política. Mira, yo he empezado como izquierdista por mi ascendencia social, soy de clase media, pero mi papá tenía dificultades. He sido admirador de la Unión Soviética, pero yo evoluciono de la izquierda democrática, ¿no? Al APRA. Al APRA. Así ¿no? es. Soy aprista. De la Torre. De la Torre. Yo soy aprista. Nunca voy a dejar de serlo. En esos tres términos, ¿no? Justicia social, revolución y antiimperialismo. Pero jamás pues yo me voy a ir a la ultraderecha, ¿no? Persiguiendo a los comunistas. Y por dinero, ¿no? Porque parece que él tuvo una cuota y ese tipo de gente es la que está conduciéndonos, o sea, gente que no tiene principios, no tiene lealtad a su formación, ¿no? Y eso dice mucho del país. Hablando de
de Macera, fue uno de los grandes historiadores, docente principal de la San Marcos. Hablaba, en tu caso, un historiador, uno de los más lúcidos de las últimas generaciones en Cusco. Pero este señor ayer, en el momento en que empezó a lucir la banda presidencial, me refiero a este señor, ¿cómo se llama? José María Balcázar Zelada. Empezaba a hablar de historia. Sí, dijo que iba a refundar la historia. O sea, yo digo, ¿qué tiene este loco? ¿Qué tenía que ver con para empezar, ¿no? O sea, y luego, o sea, habría que escuchar, pero cuando hablan de refundar a la historia, ¿a qué se referiría? Bueno, ni Brodel, ni Hobsbawm, que son los grandes historiadores. No sé, a mí me parece que sí es un fronterizo más, ¿no? Otra era pues Dina y Pedro Castillo, ¿no? Que cada cosa que decía, ¿no? Y este chico también que acaba de salir, ¿no? Es que no es que no haya personalidades, es que está así la política, nos hemos descuidado también los ciudadanos. Bueno, ¿cómo cuidar partidos políticos que no nos han cuidado tampoco, ¿no? Que no han sido leales con nosotros, ¿no? Yo en estos momentos, por ejemplo, apoyo a Guido Bairo porque es amigo, leal, un hombre íntegro. No ve con escuela. Pero sí veo que el partido no dice nada, no hay una línea. Cuando le escucho a Valderrama, no conoce mucho de la historia del partido. Habría que zanjar con esos zigzagueos que hemos tenido, definir qué somos sin necesidad de perder el electorado. O sea, hay una falta de coherencia, de consistencia de la vida política. Estamos porque nos viene una circunstancia. Hace tiempo no hay militantes. Bueno, yo ya tuve que buscar de qué hablaba, de qué tema hablaba, y hablar del tema de la cleptocracia y la cagocracia. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, mira, yo estos días he estado dando charlas sobre Heraclio Bonilla, he estado... Historiador ayacuchano, sí, que no falleció lamentablemente, ¿no? Sí, también ha fallecido Pablo Macera hace poco, Nelson Manrique, y he estado revisando historia de la independencia porque me tocó ser ponente y escribir artículos. No ha habido un cambio estructural, o sea, hemos continuado a nivel prehispánico con los curacas, a nivel de España hemos seguido con los virreyes y los nobles. No ha habido cambios estructurales propiamente en el Perú. Aquello que decía Alberto Flores Galindo y Manuel Burga, la república aristocrática sigue siendo república de nombre y aristocracia, ¿no? Justo hablando de Heraclio Bonilla, él habla de cómo se origina en el Perú una economía mercantilista que no es una economía social de mercado, que es una economía que se basa en el enganche político, y tú con el enganche político y militar dominas un mercado y ahí no hay competencia. Hablando de Alberto Flores Galindo, en su libro que dice Buscando un Inca, sí. ¿Qué se refería? Es que ya había fracasado todas las políticas, había fracasado la derecha y la izquierda, ya había fracasado un modelo de Belaúnde que era un modelo democrático, la izquierda había dejado escapar a Sendero Luminoso porque no había hecho la revolución, porque Sendero Luminoso en parte es una respuesta a la no revolución de la izquierda. No se olvide usted que en los años 60, 70 la izquierda negocia reformas, no las hace, ¿no? En un momento el APRA se opone totalmente a la reforma agraria y hay que decir autocríticamente eso. Porque Velasco le copió el programa agrario al APRA. Por supuesto, ¿no? Claro. Entonces, cuando ya no había partidos políticos, entonces Alberto Flores Galindo, justo en la etapa de la posmodernidad, cuando todos los discursos estaban cayendo, la misma Unión Soviética estaba desprestigiada, después de Chernóbil, la crisis económica y Afganistán. Entonces decía, bueno, pues hay que buscar alguna referencia étnica, ¿no? Busquemos un inca, ¿no? Como se estaba buscando incas en la República. En la República los criollos, con un afán demasiado utilitarista, instrumental,
pues ponían en sus movimientos a supuestos descendientes incas para usarlos, porque en realidad los odiaban, porque después del siglo XVIII usted sabe que se produce una matanza entre criollos y ya los llamados indígenas en las rebeliones que hubo contra las reformas borbónicas. Entonces, era una manera en que Flores Galindo llamaba la atención sobre la ineptitud de la política formal, de los grandes discursos que habían terminado en hipocresía, en traición, ¿no? Y ahora seguimos buscando un Inca, ¿no? Seguimos buscando un Inca porque ¿qué ideología es la que sostiene a alguno de los congresistas? Si tú le preguntas a cualquiera de ellos, dígame usted, ¿qué principios, qué ideología, qué formación estructural de programa, visión del país tiene? Ninguno te va a decir, ni el propio Rospigliosi, que era un intelectual, que formó el IEP y que escribía muy bien. Cuando se ven caretas. Y también cuando en el Instituto de Estudios Peruanos hacía estudios y mesas y talleres muy buenos. Cuando sacaron el diario Marca. Tiene buenos textos. Entonces, todo eso se ha degradado y pareciera que es el sentido común es no pensar, cuando es al revés, más bien hay que pensar más el mundo. La inteligencia artificial te da datos para que tú te ayudes a pensar, pero no es el pensamiento en sí que reemplaza al humano, ¿no? Ahora, siempre está latente ese tema de lo de Vargas, de Zabalita, del libro de la Catedral de Vargas Llosa. ¿En qué momento se jodió el Perú? Parecería una frase arrancada con violencia agresiva de la entraña del Perú actual. Seguramente que vas a discrepar conmigo. Pero su contenido se ahonda en la profundidad histórica de hace 500 años, así es. En que colapsa la sociedad andina como consecuencia de la invasión española en Cajamarca, el 16 de noviembre de 1532, en que 168 matachines toman por la garganta al vasto imperio de los incas. Ahí es el punto de arranque de la explotación, vejamen y frustración de la sociedad peruana. Pero ya los incas eran también unos criminales y unos sádicos. No sé si usted se acuerda de la palabra sí, pero eran muy bien por los tallanes. No, entre ellos. Hay un... O sea, claro que sí. No hay expansión que no cueste vidas y sea criminal. Toda expansión, y sobre todo la tan violenta como se llevó a cabo con el Incario en 60 años, a partir del plus que tenían ellos con el ganado, fue violenta. Hay una frase que recoge muy bien no solo la cronística, sino los documentos fríos administrativos, que se llama el Yahuarmayu, las masacres que hacían los incas a quienes no se rendían. No solo fue una lucha entre los descendientes de Huáscar y Atahualpa o de Huayna Cápac, si eran o no hijos legítimos, fue una lucha entre todas las regiones. No se olvide usted que los cañaris y los huancas venían hacia el sur a apropiarse de la riqueza de los Andes, y la riqueza de los Andes no es ni el maíz ni la papa, son los caméridos. Y que los collas se vienen a Cusco, fundan el imperio y de una manera muy agresiva cambian agricultores por soldados, dándoles charqui, ¿no? Entonces, yo creo que el Perú se jodió más bien cuando hubo un intento de un movimiento de frente único que se estaba gestando con la participación de Túpac Amaru a fines del siglo XVIII. A fines del siglo XVIII, peninsulares, criollos, castas que eran a los negros y los demás, mestizos que eran indios con los españoles, indígenas propiamente dichos, curacas, estaban formando un frente único contra el enemigo común de ese entonces, las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas son un cambio de régimen en donde España sufre la caída de los Austrias que habían pactado con los americanos, y entran los franceses, holandeses e ingleses, y son gente muy fría que solamente quiere recaudar, pone repartos, saca autoridades, vuelve con la mitad.
ese fue el gran origen, no fue una lucha por la libertad contra el colonialismo, porque en todas las luchas, incluida la de San Martín y Bolívar, e incluso las anteriores, se nada más cambiaron autoridades y siguieron lo mismo. Eso decía anoche, perdón, este señor en esa reflexión que hacía. La historia que nos han contado es falsa. La historia que nos han contado de San Martín, de Bolívar, es falsa. Hay que hablar de la historia, porque yo ya leí empezó a hablar inclusive de los Césares de Roma. Eso ya lo dijo el año 72, Heraclio Bonilla, en este libro, La independencia del Perú, los hechos y las palabras, y fue todo un acontecimiento. De tal manera, lo que quiero ir es que no ha habido un recambio hacia una república. O sea, no hemos pasado, en resumen, para no ser enredoso, no hemos pasado de un feudalismo monárquico a una república donde sí va a haber derechos, contrapeso de poderes, lo que siempre hablo, ¿no? La cacofonía, instituciones, no hemos pasado, no ha habido eso. O sea, hemos hablado de independencia, de recambio de personas, pero no de una revolución burguesa en los términos de Europa. Claro, pero por ejemplo, Jean-François Revel, en su libro ¿Cómo terminan las democracias?, habla sobre este hecho y este encuentro, y empieza también con lo de Cajamarca. Sí. Habla del encuentro de la cultura del cobre, o bronce, perdón, con la cultura de la piedra. Claro. Entonces dice, ahí empiezan los problemas en América Latina. Ahí empieza. Pero eso es parte de la leyenda negra. En realidad, España convivió con las comunidades indígenas andinas mucho mejor que Inglaterra, Francia y más tarde Estados Unidos, porque no se olvide usted que en la colonia, entre 1570, entre Toledo y las reformas borbónicas 1740, hay toda una convivencia en donde incluso hay 24 electores alfereces reales que juegan para el rey, es cierto, pero que representan a los indígenas, se les defiende sus tierras. Ellos pueden pagar tributos cuando pueden negociar. Por eso es que apoyan hasta el último en el Cusco al virrey La Cesna. No porque son antipatriotas, porque ¿qué cosa era ser patriota en ese entonces? No tenían ni idea. Eso que nos han vendido de que hay patriotas y realistas es falso. Lo que había era gente que tenía ligazones con España y con los españoles, porque les preservaba sus propiedades, porque podían negociar con ellos. En cambio, la gente de Nueva Granada, todos unos chacales que querían solamente despojar propiedades a gente de Bolívar, pues no les ofrecían nada. El único que habló de democracia o república era Faustino Sánchez Carrión, claro. Y eso pues un solitario. Los demás seguían hablando de monarquía, y en sus actos eran monárquicos, el mismo Agustín Gamarra. O sea, a eso yo voy, a que no hemos tenido la gran revolución social. La gran revolución social por lo menos sería haber logrado una burguesía nacional que reparte el poder, que forme una economía de mercado y rompa los monopolios del mercantilismo. Eso no hemos tenido. Eso lo pudo hacer el APRA, lo pudo hacer quizás más tarde el Frente, el Fredemo de José Luis Bustamante y Rivero, el primer Fredemo, y luego el segundo Fredemo de Vargas Llosa. Entonces, ese es el problema del Perú, de que todo esto que usted está narrando, que está diciendo, esto es funcional a un sistema todavía monárquico, feudal, donde no estamos concibiendo el contrapeso de poderes, donde alguien tiene que controlar a un fronterizo mental, a un tarado como este que tenemos de presidente, o al otro que era un hombre de lobbies. Entonces, no lo vamos a tener, no vamos a mejorar en tanto no cambiemos el modelo de monarquía feudal a por lo menos algo de república. Ya, pero el tema es los inicios. Baudin habla en el Imperio Socialista de los Incas
de que la sociedad inca primero era colectivista, ¿cierto? Sí. Y que cuando llegan los españoles rompen ese esquema de vida. Sí. Por favor, tu respuesta y tu desarrollo de esta pregunta. Bien, vamos a la parte final de Prisma Político con el historiador Martín Romero Pacheco. El tema de la sociedad colectivista de los incas, de Baudín. Baudín está acusado de haber creado una imagen de los incas socialista. ¿Quién lo ha acusado? ¿Y por qué? La prensa democrática liberal concluye que Baudín... Ahora voy a entender todo. Así es, o sea, hay que tener cuidado para leer un libro para ver en qué contexto se escribe y por qué. Baudín escribe para... Sí, hace 20 años, 25 años, 30 años, de la época de claro, es un libro en el que él está queriendo demostrar cuán nefasto es un sistema colectivista. Y en efecto, haciendo yo estudios sobre Ollantaytambo, que es mi última investigación que estuve, encontré propiedad privada, bastante en Cusco, tierras de llano, se llamaban Pachacuti, porque había un problema, puesto que los españoles no reconocían a hijos que no fueran de Huayna Cápac. Anteriormente a Huayna Cápac no eran reconocidos, entonces yo decía a ti, Tupac Yupanqui, que posiblemente era un inca hijo de Huayna Cápac, entonces inventaba. Y habían reclamos de propiedades privadas, enormes cantidades. Usted conocerá toda la hacienda de Silque, las haciendas de maiceras de Ollantaytambo, de los mercedarios y de las madres Teresitas de Jesús, ¿no? Son propiedades privadas de prehispánicos, del cacique Chilche, del hermano de Huáscar. Entonces no es tan cierto que era una comunidad tan paradisíaca. Y otra cosa, que no nos olvidemos que toda esta imagen de los incas como paraíso se genera por los jesuitas. No se olvide que los jesuitas es una orden que contesta a la reforma luterana, y Lutero cuestiona 3 pilares fundamentales de la Iglesia Católica en los cuales había basado su poder de chantaje. Uno, que ellos eran el único intermediario entre Dios y el hombre, ¿no? 2, que los 7 sacramentos eran sagrados y eran 7, y 3, el más importante, que el cielo y el infierno ellos lo administraban. Y Martín Lutero en 31 de octubre de 1517 demuestra que ninguna de las 3 tesis es importante. Y más las pestes que hay en Europa, las cruzadas y toda esta corrupción de las indulgencias, la gente comienza a alejarse de la Iglesia Católica y comienza a ignorar un cielo. Entonces ahí Tomás Moro escribe una obra y dice, como está tomado Constantinopla en 1435, ¿no es cierto? Ya no hay ruta hacia el este, el cielo está pasando los 2 arcos del Mediterráneo, al oeste está el cielo. Entonces la gente se imagina pues, que cualquier cosa que encuentre en el oeste va a ser cielo. No es México porque hemos encontrado matanzas, será al sur, está al sur el cielo. Por eso es que tenemos esa imagen idílica de los incas, de que eran perfectos, wow, un poquito más, ¿no es cierto? Abrías la boca y miel con leche, ¿no? Pero tenemos evidencias, Martín, no te olvides, evidencias en el tema de la arquitectura. No se puede concebir en el tema de la arquitectura. Eran grandes ingenieros. Por supuesto, son aquí. Cuando los españoles llegan acá, encuentran una ciudad totalmente planificada. Claro. Mucho más inclusive que en Europa. Por supuesto, 15.000 años no solo de arquitectura, cerámica, orfebrería, sino de reciprocidad. Mírate. Astronomía. Yo dudo eso, porque no hay una prueba. Lo que sí, los incas... Yo tengo un amigo que sale así. Eso, pero sí logran una reciprocidad, una sociedad cohesionada, una sociedad en la cual hay pacto e institucionalidad. Pero eso no los exime de que hagan también barbaridades, pues. Así como Europa, ¿no? Tiene toda una civilización importante, pero fíjate las barbaridades que cometen, ¿no? Occidente. Ahora, yo voy al tema de, por ejemplo, ¿qué opinión tienes
sobre el actual Congreso de la República. O sea, voy a sus actitudes, voy a sus conductas, voy a sus, oye, tenemos ahí delincuentes, prontuariados, hipócritas, mentirosos, todo, o sea, todo lo que vemos es una fauna, pero entonces, todo eso, ¿de dónde viene? ¿Cómo nace? ¿Cómo llega? Mira, hace poco... ¿Y quién los elige? Cuando se dio la noticia de que ya no hay presidente, vacaron al presidente, Carlos Rado Yáñez, un amigo mío, dijo, había presidencia, había presidente, y tú me preguntas ahora, Congreso, ¿hay congresistas? Son delincuentes. O sea, que el fujimorismo hizo algunas cosas importantes. Por ejemplo, puso sistemas de control y supervisión que no funcionaron. Arturo Guzmán quiso desarrollar una sociedad de competencia donde todos tuvieran acceso a la capacidad de tener competencias económicas, sociales. Pero ahí vino... Arturo Guzmán era un especialista, un dirigente en deportes. Sí, pero él creó Foncodes, diseñó, lo tenía el deporte como desarrollo personal, no solo era actividad física. Claro. Entonces el fujimorismo tiene muchas cosas positivas que no ha desarrollado. Es cierto. Por ejemplo, debió desarrollar instituciones junto con una economía de mercado. ¿Por qué? Pero Martín, yo voy al actual Congreso. Es que el origen es ese. El origen es que el fujimorismo, al no instaurar esas instituciones de control, lo que ha generado es una economía criminal, y luego ha visto esa economía criminal que ya no puede hacer cintura a las leyes, sino que ellos ya pueden hacer las leyes. O sea, el origen está en esa carencia del fujimorismo. O sea, el Congreso sí es una organización criminal. Es una organización criminal a todas luces, pues, a todas luces, con excepciones, por supuesto, porque no vamos a poner... Seguramente. Hay gente, por ejemplo, yo no creo que la señora Luque sea o la señora, ¿cómo se llama? Flor Pablo, o Anderson, que acaba de fallecer. Hay gente honorable, 4 o 5, ¿no? Porque no hay que meter en un saco a todos. Pero son manipuladoras. Me estás hablando de Flor Luque, por ejemplo. Cuando empecé todo este chongo del Congreso de la República, Sigrid Bazán y Flor Luque estaban acompañando a que fue su candidato, Reinaga. Sí. Hasta ese momento ese señor no era candidato. Salen del Congreso y se ve ahí las imágenes, van caminando, y Ruth Pablo, ¿no? Ruth Pablo. Ella le dice a Raimundo, dice, oye, ¿por qué no te lanzamos para que seas el próximo presidente de la República? Ahí, en ese momento. Sí, pues. Y le dice, oye, y acá está la prensa, te lanzamos ahorita. Se dan la media vuelta y lo lanzan ahí. Sí, pues. Sí. Ahora, entonces, lo que hay que hacer, yo creo que es lo que le decía siempre, ¿no? Volver a la participación política, volver a nuestros partidos. Esta oportunidad de acompañarlo a Guido Bairo me ha dado ocasión de encontrarme de nuevo con mis compañeros. Sobre el APRA, Guido Valderrama. Hasta ahora, yo te digo, de los 30 y tantos candidatos que hay, es uno de los más estructurados. Es un tipo, yo voy a votar por Jorge Nieto. Un tipo que tiene que tiene doctrina, que tiene escuela. En un principio los problemas internos del APRA son bastante complicados. Fuertes. ¿No? Espero que mañana, hoy día yo voy a dejado a Lima justamente para el Día de la Fraternidad. El gran problema del APRA, que puede haber sido alternativa en este desmadre de la política nacional, es que Valderrama pues se peleó con los históricos. Claro. Y hoy deambula por calle solo. Ellos dicen que mañana van a mostrarse juntos. Ojalá que sea así. Miren, los grandes partidos necesitan grandes reuniones y grandes evaluaciones y enjuagues para volver a relanzarse. Porque sin eso no puede ser Pero posible. Cuidado que no pase en la valla electoral. Bueno, más allá de la valla electoral, a mí me importa que volvamos a discutir qué es el APRA. Si no pasa en la valla electoral, el APRA desaparece del panorama político nacional y mundial. Y eso sería bueno en tanto nos sirviera. ¿Para qué? Es que los grandes partidos tienen que demostrar que han cambiado. Son 100 años del APRA. Es que tienen que hacer también juicio con el pasado. No hemos hecho eso. No nos hemos reunido. No hemos tenido un gran congreso de
evaluar nuestros gobiernos, nuestros principios. No hemos tenido una reflexión. Es como cuando una persona que comete errores no puede volver a la vida si es que no ha reflexionado y no le han dolido los dolores. Tiene que dolerte, tienes que haber pasado por el castigo, por el dolor del arrepentimiento. No, ya mucho más tirología en la otra. Pero lo último no hemos hecho ningún balance. Hemos hecho una auditoría de daño. No hemos hecho. Y por eso es que no frescamente, pues todos malos y buenos vamos a seguir. A mí no me parece. Es un tema de la renovación de la juventud. Claro, pues no solo juventud, sino primero saber quién es. Renovación, juventud. Todo. Nueva generación. Porque también. Siempre Martín, pero no con viejas mañas. Claro. Eso mismo, pues una reunión, un balance, un mea culpa nos ayudaría. Y no hemos tenido eso. ¿No? O sea, hemos tenido graves errores en estas décadas, en la historia. Cuidado que nuevamente tengas del 12 de abril a un radical más radical. Eso hay que evitarlo, pero tampoco como están los partidos van a hacer algo contra eso. Ningún partido ha tenido una reubicación, una resemantización, un balance. Acción Popular... No hay partidos políticos en el Perú, pues el APRA, Acción Popular, PPC, fueron los únicos partidos. Claro. Y estos son bandas de criminales, claro. La misma izquierda no ha hecho ningún balance. No hemos escuchado después de la caída del muro de Berlín, después de todos estos zigzagueos tan horribles que hace China, o todo lo que está pasando en Cuba. La izquierda de la época de Díaz Canseco, de Dahmer, de Barrantes, de Prado, esa época de izquierda. Pero esta última izquierda... Pero no se ha renovado, o sea, no hay un balance, o sea, no hay una especie de decir, mira, hemos hecho esto y relanzamos los partidos izquierdas, derechas, centro, con estas nuevas doctrinas y evitamos esto. No ha habido ninguno de ellos ha hecho una reunión, no ha hecho una catarsis, un reseteo, nadie. Entonces, así no se puede avanzar. Por eso el presidente de la República dice anoche, aquí no hay izquierda ni derechas. No, está tonto. Siempre hay. El problema es que tenemos que hacer un esfuerzo por volver a militar, volver a hacer un esfuerzo para redefinir, resemantizar, relanzar nuestros partidos. Se necesita dolor, se necesita decirnos las verdades. No, ya estamos sufriendo mucho. Son 30 años. Pero no hay otra manera. 30 años de esclavismo político. Los caviares y comunistas nos han encarcillado. Pero todos nos hemos ido a eso, todos hemos sido responsables. El APRA hace 10 años que no es gobierno. Pero no ha hecho un balance, no ha hecho mea culpa. O sea, cuando uno tiene un problema, cuando de repente yo tengo un problema de conducta, soy violento o soy pedante con la gente, necesito que alguien me dé una cachetada. Es que alguien me cuadre y me diga, ¿sabes qué? Tú eres así, y yo sufrir las consecuencias y cambiar en un tiempo. Es que el último líder que tuvo el Perú fue Alan García Pérez. Pero Alan también recibió cosas y está en toda una maraña de cosas oscuras. Esos son decididos. Se ha enriquecido, ha entrado un hombre que nunca ha trabajado, que de pronto tiene mansiones, que de pronto, o sea, no lo podemos demostrar así. ¿La política no es un trabajo? No es un trabajo, es un servicio. No es un trabajo. La política es un trabajo. Y lo dice Aldo Mariatti. Es que ¿Trabajó o no trabajó? Es que él no ha muerto rico, él ha muerto con un solo en el bolsillo. Pero justamente por eso, pues, la política es un trabajo. No es que yo tenga algo contra Alan García, pero sí se ha enriquecido, ha sido un hombre de soledad. ¿Dónde están las evidencias? Y por eso es tan soberbio. ¿Dónde están las evidencias? Todas. Nara dijo como... Nada. Pero es que su hombre no era el otro Alan García. Su testaferro. No era el otro Alan García. No decías que si querías entrar por Alan García tenías que entrar por Nava. Y lo ha dicho. Cómo es que ha hecho Reina, cómo es que venían los doleros, cómo es que venían los roles, cómo es que venían las loncheras, o las platas, o los oros. Es que sí es cierto, o sea, duele reconocerlo, duele.
No, no es que me duele reconocer, Una sino que pista. no hay evidencias. Es parte de la historia negra que ha creado la historia para destrozar a la No, por Dios, es que el APRA es mucho más que Alan García. El APRA es un partido de martirologio y de ética. Sin Alan García, yo creo que lo malo que ha hecho... Sin Alan García jamás el APRA hubiera llegado al poder. ¿Pero para qué llegó al poder? ¿Para robar? ¿Cómo que para qué? Destrozar la economía El del segundo país. gobierno de Alan García está considerado como uno de los mejores gobiernos de los últimos tiempos. No, es por los commodities, ha robado como le ha dado la gana en el segundo gobierno, ahí se ha instaurado el robo, o sea, yo soy aprista, me duele decirlo, no tengo nada contra Alan, ningún resentimiento, es más, algunos dicen que incluso soy funcionario de él, sí, pero hay que ¿Cómo se los tus sentimientos primigenios de hombre de izquierda? No, De izquierda radical, porque tú fuiste amigo de Julio César Mesich y de Sendero Luminoso en Ayacucho. ¿Sí o no? pero no he militado pues en ello, no. Eras amigo de Julio César Mesich. En el No fue de casualidad. Sendero Luminoso. Fue de casualidad que esa vez pues acompañaba a mi hermana y ahí estaba activando, pero jamás me interesaba, yo tenía 14, 15 años. Ya. Pero es que soy historiador ante todo, Claro. frío, y hay que ver las cosas como son, ¿no? Hay muchos indicios de que Alan sí se ha enriquecido y nunca ha sido honesto. ¿Dónde está ahora? Sí, mira, ¿No necesitas también que es tan soberbio, Alan sigue vivo? tan soberbio, ¿Puedes decirme eso? ya, si se ha matado, es tan soberbio que ni siquiera ha dejado que la justicia... Es que cuando uno se respeta, se ama. Tú que querías ver a Alan García con Marrocas y con detenido. Pero se merecía eso y mal, porque es un ladrón. Bueno, la historia lo juzgará y la historia también te juzgará. Yo les respeto a ustedes, pero estoy hablando como historiador, y digamos con una persona que... No, sí, tú eres un historiador científico y desde que hemos empezado con este diálogo de los incas y todo, ya veo tu posición. ¿Ah? Sí. Los Entonces, incas también fueron unos vagos, unos roderos, unos criminales. No. Eso es lo que ha dicho al principio. Son las dos cosas. O sea, todos los seres humanos tenemos los dos aspectos, ¿no? Ajá. Oscuridades y luces, ¿no? Claro que sí. Sí, y no hay que dejar las luces al mundo prehispánico. Te he hablado de la reciprocidad, te he hablado de la grandeza. Cómo ahora nosotros nos mantenemos como sociedad todavía estructurada es gracias al prehispánico, más que a los incas, porque los incas son un momentito chiquitito en todo un enorme proceso. Prefiero hablar del mundo prehispánico que de los incas porque hay mucho turismo sobre eso. Ok, es un gusto conversar contigo. No, gracias. Vamos a hablar Es mutuo. con esos temas tremendos de actualidad. Amigos, esa es la presencia del historiador científico Martín Pacheco Romero. Romero Pacheco. Con ustedes, que tengan una linda noche.